Buenas, estamos nuevamente acá para continuar en realidad describiendo, ¿sí?, algunos artículos de la ley que no dejan de ser muy importantes. El artículo 3 y el artículo 4 hablan sobre las modalidades del turismo y sobre las actividades de turismo, ¿sí?, el turismo alternativo. Las modalidades en realidad es la motivación que tienen los turistas, los clientes, las personas para desplazarse, ¿sí?, y visitar un lugar. Y eso es muy importante porque últimamente hay muchas modalidades nuevas, podríamos decir, ¿no?, formas de hacer turismo que están surgiendo y que cada vez son más innovadoras y podríamos decir hasta más específicas. En algún momento el turismo playa o el turismo social era un componente y casi el único turismo que uno podía hacer, ¿no? Inclusive las sierras de Córdoba no estaban dentro de los programas nacionales, ¿no? Y de a poquito, sí, ya más o menos en la década de los 80, de los 90, fue cuando el turismo se empezó a diversificar y las personas comenzaron a trasladarse, a motivarse por diferentes causas. La Ley de Turismo Alternativo de la provincia de Córdoba, la Ley 8801/99, reconoce 5 modalidades del turismo alternativo: el turismo aventura, el turismo salud, el turismo rural, ¿sí?, el turismo cultural y el turismo deportivo. Hablando del turismo deportivo, ¿sí?, lo conceptualiza como aquellas personas que se desplazan ya sea por dos intenciones: o para ser espectadores, ¿no?, o para ser deportistas, de hecho. Si hablamos del deporte, y vamos a poner un ejemplo, a lo mejor un partido, una final, ¿no?, de la Copa Libertadores en Córdoba, podríamos decir que los deportistas, en función o en cantidad, la cantidad de gente que se desplaza, sería un dato menor. A lo mejor vienen 50 entre los dos equipos, ¿no?, entre equipo técnico y demás personas. Y seguramente van a ser 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 los espectadores que se desplacen. Pero de igual manera, conceptualmente lo podemos tomar de ambas formas, ¿no? Aquella persona que se desplaza para realizar un deporte o aquella persona que es espectador y va justamente a ver el deporte. Ambos dos, ¿sí?, están dentro del sistema turístico y efectúan un gasto turístico, ¿sí? De igual manera hay algunas excepciones. En las Olimpiadas, ¿sí?, se cree que, y en realidad no se cree, sino estadísticamente se puede comprobar que es mayor la cantidad de deportistas que el público que participa, ¿sí?, porque hay mucha diversidad de disciplinas dentro de las Olimpiadas y en realidad los grupos en realidad son muy numerosos, o sea que las delegaciones que va de cada país realmente es un número muy importante. Luego tenemos el turismo salud. El turismo salud generalmente se divide en dos conceptos también. Uno, el turismo médico, que está más relacionado a aquellas afecciones o enfermedades, y es cuando la gente se desplaza justamente para realizar algún tipo de curación o alguna intervención quirúrgica, pero cuando el objeto justamente es sanar, ¿no?, cambiar esa realidad, por así decirlo. Y podríamos hablar de otro turismo salud que está más relacionado, ¿sí?, con lo estético. Son aquellas personas que por alguna cuestión estética se trasladan justamente de un lugar al otro para justamente, vamos a decirlo, básicamente verse bien, podríamos decirlo, ¿no?, y sentirse bien también. O sea que está bastante diferenciado. Córdoba hoy, si bien no es pionera, ha dado pasos agigantados y tenemos algunos lugares muy característicos, ¿sí?, de reconocimiento internacional, donde la gente viene justamente a hacer turismo salud. Y eso es, de hecho, es muy importante, ¿no?, porque de hecho hace muy poquito, no más de 10 años, la obesidad, ¿sí?, legalmente en Argentina es una enfermedad, y eso hace justamente que, por ejemplo, una obra social nos pueda cubrir y pueda darnos un tratamiento que no tiene que ver solamente con un nutricionista, sino también con un psicólogo, un médico que haga el seguimiento, y eso ha de alguna manera aportado a las personas a lo mejor que tenían la necesidad de poder curarse, ¿sí?, de la obesidad, de poder acceder fácilmente a estos recursos, ¿no?, y ha hecho que la gente justamente se desplace mucho más por esta causa. Luego tenemos el turismo cultural. El turismo cultural realmente es muy amplia la variedad, ¿sí?, de actividades o de disciplinas, ¿no?, porque tenemos la etnografía, tenemos el turismo cultural de compras inclusive, el que es específicamente religioso, ¿no? Tenemos un turismo también cultural funerario, aunque no parezca, ¿no?, gente que se desplaza y que visita, sí, cementerios, ya sea por su arquitectura, porque gente famosa está en ese cementerio y bueno, quiere saber la historia del por qué está ahí, entre otras cosas. O sea que todas las expresiones, ¿sí?, culturales, ya sea artísticas, ¿no?, de las personas, se ven plasmadas en el turismo cultural, ¿no? Personas que se trasladan inclusive para a lo mejor ver un evento, ¿no?, ver
un recital, ¿sí? Aunque no sea de folclore, por ejemplo, es parte de la cultura del pueblo y eso también está relacionado con el turismo cultural. Así que podríamos tener una amplia gama, ¿no?, de disciplinas o de personas que yo diría que constantemente el motivo del viaje es la cultura de su propio país y de otros países también. Luego tenemos el turismo rural. El turismo rural, también llamado turismo de estancia, es aquel turismo, ¿no?, que justamente se sitúa en un ambiente natural, alejado generalmente de las grandes urbes, ¿no?, donde nos puede presentar diferentes tipos de propuestas. La propuesta de ir a una vieja estancia, ¿sí?, a lo mejor como la estancia La Paz en Córdoba, ¿no?, que tiene una historia muy interesante con un expresidente que fue el dueño de la misma y donde nos ofrece, ¿no?, un servicio, podríamos decir, 5 estrellas, ya sea en las habitaciones, en las actividades que nos puede proponer, como deportes, ¿no?, justamente ecuestres, como equitación, ¿sí?, como polo, como pato, ¿no?, y una gastronomía, ¿sí?, de muy alto nivel. Luego tenemos otros servicios que están mucho más relacionados a personas que quieren participar al lado, ¿sí?, de los productores. O sea, este turismo rural que me invita, ¿no?, a levantarme temprano, a ir a ordeñar la vaca, a poder, ¿sí?, cuidar a los animales, también, ¿por qué no?, a salir a caballo. No me ofrece unas habitaciones, ¿sí?, de lujo, por así decirlo, pero un alojamiento muy adecuado y acorde a la actividad en la cual yo quiero ir, ¿no? Igualmente la gastronomía, me siento a comer con la familia, con los que están trabajando el campo. Y por último también otra oferta, ¿no?, que está muy relacionada a un turismo rural donde yo participo de la producción, ¿sí?, de algún elemento o alguna, ¿sí?, de hecho también de alguna manera poder buscar la materia prima para elaborar un producto que elabora esa estancia, ¿sí?, como por ejemplo algún dulce, como por ejemplo quesos, salames, ¿sí?, entre otras cosas. Y eso hace que no solamente yo participe del cuidado de los animales y obtenga la materia prima de ellos mismos, ¿sí?, en algunas ocasiones, sino también que participe en la elaboración, ¿no? O sea que eso también es muy importante. Luego, sí, teníamos también el turismo aventura, que es el que nosotros vamos a hacer referencia y por lo cual la mayoría de ustedes está haciendo el CBC, que justamente se trata de todas estas actividades que asumen cierto riesgo y del cual los clientes también lo asumen, pero al mismo tiempo, si llevada a cabo por una persona habilitada y profesional, ¿sí?, nos dan cierta seguridad. Son aquellas actividades que nos dejan ver de alguna manera, ¿no?, cómo somos nosotros mismos y nos ponen en una situación siempre de toma de decisiones y de riesgo controlado, como se llama, ¿no? Y eso también es muy importante. Dentro de las actividades, ¿no?, que podemos realizar y que la ley nos propone, vemos que tenemos safari fotográfico, observación de flora y fauna, ¿sí?, recorridos en vehículos doble tracción, caminatas hasta 2.º grado, cicloturismo, escalada, cabalgatas, actividades aéreas, actividades náuticas y buceo. Y hay un breve párrafo que dice la ley que enuncia justamente y aquellas actividades que en un futuro se reconozcan, ¿sí? En este momento la Agencia Córdoba Turismo, junto con la Universidad Provincial de Córdoba, está en un proceso de reelaboración de la ley. Seguramente entre el año 2022 y 2023 tengamos una nueva ley y justamente se están reconociendo nuevas modalidades y actividades, ¿sí?, para un futuro casi inmediato, podemos decir. Bueno, espero haber sido muy claro, ¿sí? Les agradezco nuevamente, ¿sí?, haber estado este video y nos vemos en el próximo video.